Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a su programa Familia Formadora de Personas. Nos sentimos bendecidos, agradecidos con el Señor por todo lo que nos permite vivir a través de estos programas. Vamos a dar inicio a la parte de los libros históricos en nuestro taller de Biblia católica. Vamos a poner este programa en manos del Señor para que sea Él el que lo tome y lo lleve al corazón de cada uno de los que estamos conectados en este programa. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendecido y alabado sea, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones. Te ponemos este programa en tus manos. Pedimos tu Espíritu Santo para que se derrame sobre los que estamos conectados a través de este. Y pedimos que podamos entender el mensaje que nos tienes preparado. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Amén. Bueno, mis hermanos, en el último programa terminamos todos los libros del Pentateuco. Hicimos un recorrido por todos, detallando de qué consistía cada libro y cómo iban siendo sus mensajes principales, básicamente. Hoy vamos a entrar a lo que son los libros históricos. Los libros históricos, y vamos a hacer una introducción a lo que son los libros históricos para más o menos tener y poder entender el contexto en el que esto se desarrolla. Ahora bien, básicamente entendamos primero qué es la historia. O sea, estos libros que vamos a entrar y vamos a ir viéndolo detalladamente son los libros históricos, pero primero tenemos que entender qué es la historia. Bueno, ¿qué es la historia? Bueno, básicamente la historia es la dimensión en el tiempo en la cual se realiza nuestra vida. O sea, nuestra época, nuestro momento, hay un periodo de tiempo y ese periodo de tiempo lo que nos va narrando qué ha sucedido en ese periodo de tiempo es la historia. Y básicamente todos tenemos una historia personal y al mismo tiempo podemos decir que tenemos una historia mayor que es la historia de nuestro pueblo, es la historia donde vivimos. Y también tenemos una historia que es la historia de la humanidad, que es la historia de todo el mundo. Va, veamos. es, Tenemos nuestra historia propia personal que nosotros vamos viviendo en el día a día. Tenemos la historia de todo lo que se va desarrollando en nuestro entorno, en nuestro pueblo, en nuestro país, que es la historia de donde nosotros vivimos, donde nos desarrollamos. Y también tenemos la historia que se desarrolla en toda la humanidad, de lo que pasa en todo el mundo en cierto momento. Esa es básicamente la historia. Entonces la Biblia también es una historia. La Biblia también contiene parte de una historia y si lo fijamos bien, vamos a ir descubriendo que la Biblia básicamente es nuestra propia historia. Es como la historia de nuestra vida. Esto es lo que vamos descubriendo cuando nos vamos adentrando en la Biblia. Si se recuerdan, en todo lo que hemos visto el Pentateuco vienen ciertos mensajes, ciertas características que a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida a nosotros nos van a servir. Entonces, partiendo de esta idea que la Biblia también es una historia y es una historia particular porque nos identificamos en muchos aspectos a lo largo de que vamos leyendo la Biblia de lo que hemos pasado, entonces también podemos decir que la Biblia es parte de nuestra historia. Ahora, hay dos motivos para eso. Primero, que la Biblia es la historia de nuestro pasado. ¿Por qué? Bueno, porque desde que fuimos bautizados nos hicimos participantes de esa alianza que hizo Dios con los hombres y comenzamos a formar parte del pueblo de Dios. Para que vean qué importante es el bautizo para nuestros hijos. Bueno, en la antigua alianza, por ejemplo, hay una antigua alianza y esta se realiza con el pueblo de Israel. Y eso se conoce y está descrito en el Antiguo Testamento. Eso es lo que se va a conocer como la antigua alianza. Hay varias alianzas que se van ubicando y lo vamos a ir ubicando a lo largo de este curso de Biblia. Pero la antigua alianza es la que está desarrollada o las que están puestas en el Antiguo Testamento. Y hay una nueva alianza que se realiza con todos a través de Jesucristo. Esto está en el Nuevo Testamento, fíjense. La antigua alianza que hace Dios con el pueblo de Israel en diferentes momentos. Y la nueva alianza es la que hace Jesús con nosotros, que ya somos el pueblo de Dios y que se encuentra en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué pasa? Con esta nueva alianza, con esta alianza, todos heredamos
la Biblia como nuestra historia. O sea, la Biblia es la historia nuestra, la historia de nuestro pueblo, la historia del pasado, la familia de Dios, la historia de que tenemos como hermanos de Cristo, descendientes de un pueblo del Antiguo Testamento. Entonces, por eso es que la Biblia es parte de la historia de nuestro pasado. Pero también la Biblia es parte de nuestro presente, actual, de lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque en la Biblia se analiza de una forma profunda lo que es la vida. Se nos dan modelos de vida, de nuestra historia personal, se dan modelos de la historia de nuestro pueblo, de la humanidad de hoy. O sea, si vamos desmenuzando y vamos a encontrar esa gran riqueza que hay en la Biblia. ¿Qué más? ¿Por qué la Biblia es nuestro presente? Bueno, porque se reflejan todos nuestros problemas, nuestras preguntas, nuestras dudas, nuestras luchas, la búsqueda, la esperanza eh, que tenemos, que al final de cuentas es lo que nosotros como seres humanos buscamos. Buscamos que nos ayuden con nuestros problemas, las dudas que nosotros tenemos, etcétera. Entonces, esa es la Biblia, encontramos esas respuestas y por eso también es parte de nuestro presente. Y también porque así nos va a ayudar la Biblia a descubrir la presencia de Dios en nuestra historia, la presencia de Dios al escuchar los llamados que Él nos hace, la presencia de Dios en nuestra vida. O sea, vamos a descubrir en la Biblia la presencia actual y actuante del Dios en todos nosotros y también en nuestro pueblo. Entonces, ya con este concepto de la Biblia, con este concepto de lo que es la historia, podemos hablar de lo que son los libros históricos, que es la parte a la que vamos a entrar hoy en este taller de Biblia. Bueno, los libros históricos ocupan la mayor parte del Antiguo Testamento. ¿Qué encontramos en los libros históricos? Bueno, en ellos encontramos la historia del pueblo de Dios desde la entrada hacia la tierra prometida hasta llegar a la época de Jesús. Fíjense bien, en los libros históricos, en el Antiguo Testamento encontramos la historia del pueblo de Dios que va desde que éste entra a la tierra prometida hasta casi llegar a la venida de Jesús, a la encarnación del Verbo. Entonces, ¿qué podemos ver en estos libros? Bueno, podemos ver una crónica de los hechos que han pasado. Nos va a interpretar los acontecimientos, pero no una interpretación así subjetiva, sino que una interpretación desde la fe, a partir de la fe. Nos da una historia personal que nos va mostrando nuestra relación entre Dios y los hombres. Esa historia nos lo va mencionando y todo lo va narrando a través de los acontecimientos. Por eso es que son históricos, porque son acontecimientos, son hechos reales, son sucesos que pasaron. Repito, 4 cosas que vamos a ver en estos libros. Una crónica de los hechos que se hicieron, nos va a interpretar cómo fueron esos hechos, pero desde la óptica de la fe, nos va a dar una historia personal que nos va a mostrar nuestra relación con Dios y con los hombres, y todo va a ir ser narrado a través de los diferentes acontecimientos que van pasando. Partiendo de esto y tomando esto en cuenta, hay 3 grupos en los libros históricos. El grupo 1 que va a estar formado por los libros de Josué, Jueces, la primera y la segunda de Samuel y la primera y la segunda de Reyes. Fíjense, hay 3 grupos en los libros históricos. El primer grupo, repito, está formado por Josué, por el libro de Jueces, por primera y segunda de Samuel y primera y segunda de Reyes. Estos libros nos demuestran que la historia de Israel depende de la actitud que el pueblo toma en la alianza con Dios. Si es fiel, habrá bendición. Si es infiel, va a haber maldiciones. Eso se narra ahí en esos libros y vamos a ir despacio en cada uno de ellos. En el segundo grupo están la primera y el primero y segunda de Crónicas, está Esdras, está Nehemías y primera y segunda de Macabeos. Repito, en el grupo 2 de los grupos de los libros históricos está primera y segunda de Crónicas, está Esdras, Nehemías, primera y segunda de Macabeos. ¿Qué encontramos en estos libros? Bueno, en estos libros se dan las normas básicas para sobrevivir
y la organización del pueblo de Dios después del exilio de Babilonia. Esto lo encontramos en Esdras y Nehemías. Para profundizar estas normas, vamos a recordar los inicios, que esto está en Primera y Segunda de Crónicas, y se muestra la resistencia heroica de un grupo ante la dominación extranjera que quiere destruir la cultura y la historia del pueblo de Israel. Esto lo encontramos en los Macabeos. Como les repito, poco a poco vamos a ir desarrollando cada uno de estos libros y los mensajes para que vayan quedando ahí bien sentadas las bases para que después ustedes en sus grupos de crecimiento de forma individual lo vayan leyendo poco a poco. Y el tercer grupo de los libros históricos está formado por Ruth, Tobías, Judith y Esther. Repito, el tercer grupo está formado por Ruth, Tobías, Judith y Esther. Y básicamente estos libros se presentan como modelos de vivencia de la fe ante situaciones difíciles, ya sean personales, como los que encontramos en Ruth y Tobías, o como nacionales, o sea, más del pueblo, que lo encontramos en Judith y Esther. Eso, como les digo, vamos a ir despacio, vamos a ir poco a poco, pero estamos sentando ya la base sobre la que vamos a desarrollar en la parte de los libros históricos. Repitiendo lo que acabamos de decir, hay tres grupos de los libros históricos. El grupo 1 formado por Josué, Jueces, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes. El segundo grupo formado por Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Macabeos. Y el tercer grupo formado por Ruth, Tobías, Judith y Esther. Poco a poco iremos desarrollando esto. Entonces, hagamos una lectura y reflexionamos de cómo es el modelo de fe en situaciones difíciles, solo para que tengamos una muestra. Leamos en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículos del 14 al 17. Fíjese lo que dice la palabra del Señor. Dice: ellas seguían llorando hasta que al fin Orfa, dándole un beso, se fue a su casa. Ruth, en cambio, se quedó con ella. Noemí le dijo entonces: ¿por qué no te vas también tú con tu cuñada y así regresas a tu casa y a tus dioses? Ruth le replicó: no me obligues a dejarte yéndome lejos de ti, pues a donde tú vayas iré yo, y donde tú vivas viviré yo. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, ahí también quiero morir y ser enterrada yo. Que el Señor me castigue como es debido, si no es la muerte la que nos separe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Por qué les quise leer esto? Si nos vamos al contexto, y eso es lo que vamos a ir viendo poco a poco, en este libro de Ruth, básicamente, Noemí es la nuera de Orfa y de Ruth. Eso lo vamos a ver despacio, solo quiero ponerles en contexto. Noemí es la nuera de Orfa y de Ruth. Sin embargo, los hijos de Noemí, o sea, el esposo de Orfa y el esposo de Ruth, han muerto. Entonces están ellas, Noemí, que es la mamá, está sola, es ya viuda porque el papá también, el esposo había muerto, y Orfa y Ruth también son viudas. Entonces, ¿qué pasa? Como Orfa no es del pueblo de Israel, ni Ruth tampoco, les dice Noemí que se vayan a sus pueblos y que regresen. Orfa se va a su pueblo y regresa con su familia, digamos. Pero eran pueblos paganos, entonces ella regresa a sus pueblos paganos. Sin embargo, Ruth ha tenido un proceso de conversión y cuando le dice, ella le dice que no, que ella ya ha adoptado al pueblo de Dios, que ella ya forma parte del pueblo de Dios y que por lo tanto va a estar ahí en el pueblo, con el pueblo de Dios. Eso es lo que nos está diciendo. Orfa se va y Ruth se queda con ahí en el pueblo de Dios y cuida a Ruth. ¿Por qué es un modelo de fe? Porque ella ha entendido el mensaje, ha recibido el mensaje y lo está poniendo en práctica, decide quedarse y hay una profesión de fe muy fuerte cuando le dice: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Aquí Ruth acepta a través de la fe el pueblo del Señor. Entonces, todos estos detalles, poco a poco, como les digo, los vamos a ir viendo, los vamos a ir desarrollando
y lo vamos a ir encontrando. Así, paso a paso, poco a poco vamos a ir caminando. Entonces, esta es la introducción a lo que son los libros históricos. Resumiendo, si no nos quedó muy claro, la Biblia es una historia de nuestro pasado y la Biblia nos cuenta nuestro presente también. ¿Qué nos dice también? Bueno, en los libros históricos están en el Antiguo Testamento y como le decimos, van desde cómo vive el pueblo desde que entró a la tierra prometida hasta llegar a un poquito antes de la venida del tiempo de Jesús. Y ahí se van narrando los hechos, hay crónicas, se interpretan a través de la fe, etcétera. Hablamos de los tres grupos de libros, son los que se componen. Los mensajes, el primer grupo básicamente que va a demostrar la historia de Israel, dijimos, y cómo es la actitud que el pueblo de Israel contiene con la alianza. El segundo grupo básicamente donde nos cuenta las normas básicas para vivir en esta época y cómo está organizado el pueblo de Dios. Y el tercer grupo nos dice las situaciones que se viven a través de las situaciones personales o a través de las situaciones del pueblo, a través de las situaciones nacionales que se van dando. Miren, es muy bonito ya entrar a la parte histórica, porque en la parte histórica vamos encontrando ciertos acontecimientos y si nos podemos entender poco a poco de qué se trata cada uno de estos libros, créanme que cuando lleguemos a la parte del Nuevo Testamento, cuando empecemos a ver los evangelios, van a tener mucho más significado de lo que hemos estado a veces únicamente si lo leemos de corrido. Así que ya entramos a la segunda parte. Ya salimos del Pentateuco, ya vimos los 5 libros y ya entramos a los libros históricos. ¿Cuántos libros son de los libros históricos? Bueno, básicamente son 12, 13, 14, son 16 libros. 16 libros que vamos a ver, uno por programa con sus contenidos y todo, y vamos a tratar de ir un poco despacio para que el mensaje sea bien recibido. Nos vamos a quedar aquí. Le agradecemos su sintonía, los esperamos en el próximo programa y siempre nos despedimos con estas listas jaculatorias diciéndoles que viva Jesús, María y José para siempre en todos nuestros corazones. Bendiciones, mis hermanos.